Senador, muy buenas noches. José Francisco Yunes Zorrilla, 43 años, presidente de la Comisión de Hacienda, mejor conocido como Pepe en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás? Muy contento de estar con ustedes. Al Muchas contrario, gracias por la te invitación. agradezco mucho que hayas venido en esta nueva etapa de En Contexto. Senador, bueno, tienen ustedes ya, no tienen ya, pero se está discutiendo en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma fiscal y tocará en su momento que la discutan los senadores. ¿Cuál es tu visión inicial de esta reforma? Muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo no, Jaime? Es una reforma que busca dos objetivos: financiar un sistema de protección social universal en algunos aspectos y, sobre todo, generar condiciones de crecimiento para el próximo año. Y hay algunos ejes relevantes que la pueden definir. Es una reforma justa porque busca que el sacrificio fiscal recaiga en quien más tiene en la sociedad. Es una reforma que busca también generar condiciones de simplificación. Es una reforma que está generando motivaciones para propiciar un traslado de la informalidad económica a la formalidad. Sobre ese tema de la formalidad y la informalidad, o sea, hay un dato que, bueno, todo el mundo conoce, lo dijo el propio secretario de Hacienda, el 40% de los trabajadores en México son informales y las empresas. Sin ningún tipo de derecho. Más o menos, ¿no? Y hay quien piensa que esto se debe no solamente a la voluntad de evadir los controles, sino que hay una sobreregulación tan compleja para las empresas, que es mucho más barato y mucho más eficiente no estar dado de alta y no pagar impuestos. Entonces yo no veo claro que haya realmente un incentivo en esta iniciativa para que los informales pasen al sector formal o, en su caso, que lo formal sea más simple y menos complicado para quien está en el sector formal. No, sí los hay, Jaime, y los hay en diferentes visiones. La primera, hay un nuevo régimen que es de incorporación que genera un conjunto de incentivos para que se logre este paso. Desaparece el régimen de pequeños contribuyentes y de actividades intermedias y se crea esta nueva figura que en el tiempo permite que con aportaciones y con acceso a derechos, a servicios de seguridad social, se puedan generar los incentivos para que quienes están en la informalidad puedan empezar a dar datos paulatinamente al Servicio de Administración Tributaria. Por otro lado, se hace mucho más simple el hecho de cumplir sus obligaciones de frente a la autoridad fiscal. Hay una nueva ley del impuesto sobre la renta, mucho más fácil, mucho menor en volumen, con muchos menos artículos. ¿Tú has hecho alguna vez una declaración fiscal? No, pero el esfuerzo, por esta razón, Jaime, se ha generado un nuevo contexto en donde se pueda prescindir. Yo soy un contribuyente particular y necesito un despacho de contadores para poder hacer la declaración dada la complejidad. Esta reforma facilita esto al grado de que en muchísimas opciones se pueda prescindir de la orientación profesional de un contador o de un despacho. Ahora, la otra cosa que ha causado mucha polémica, se está discutiendo, es la reforma va sobre los causantes cautivos. El ISR pasa del 30 al 32%, se afecta a quien gane 40,000 pesos mensuales, de ahí para arriba, y pues la impresión que se tiene es que, como siempre, los que pagan son los que vamos a seguir pagando, y hay todo un sector informal que ni siquiera se va a tocar. Hay pocas modificaciones, Jaime, para las personas morales, las pequeñas y microempresas, que además son quienes generan el 80% de los empleos en este país. No se ven en términos generales modificado su estatus. Al contrario, esta simplificación y recogiendo sus voces implica, por ejemplo, la abrogación del impuesto empresarial de tasa única, mejor conocido como YETU, y del IDE, que es el impuesto a los depósitos en efectivo. Y para este núcleo de población de personas físicas que ganen más de 500,000 pesos mensuales, hay que decir que hay que decir que estamos hablando de que el 95% de los mexicanos no ganan esa cantidad. Es decir, sí es justa esta propuesta de tributación en el sentido de que quien más tiene contribuya en beneficio de quienes menos tiene. Y es obvio que a nadie nos gusta pagar impuestos y es obvio que quisiéramos que nadie lo pagara. Ahora, hay una cuestión sobre las funciones fundamentales de todo Estado. Y bueno, la teoría política lo establece muy claramente, la función fundamental de todo Estado, ya lo decía Hobbes, es preservar el orden y la paz, la seguridad de los ciudadanos
y impartir justicia expedita y justa. En México tenemos un déficit de, de estas dos funciones del Estado en los últimos 20 o 25 años. Es una demanda que está planteada desde 1994. No se ha podido avanzar realmente de manera consistente en esto. Y vamos a instaurar un seguro contra el desempleo y una pensión universal. ¿No debería el Estado concentrarse hasta tener un mínimo razonable de funcionamiento en sus tareas fundamentales? No estamos queriendo volar sin poder caminar. Jaime, yo no lo vería así, y es muy atendible el comentario. La primera pregunta sería, ¿quiénes son los que engrosan las filas del crimen en este país? Son desempleados que por no tener un apoyo, por no tener previsto en 6 meses esta posibilidad y ante ciertas presiones de carácter urgente, tienen que dar ese paso. Es en gran medida porque el Estado no genera las oportunidades laborales de inclusión social que se ven obligados en este sentido a tomar esa decisión. Entonces, hay que entender... Pero ahí hay un dato que te contradice, senador. ¿Cuál? El dato que te contradice es que de 1997 a 2006, la tasa de homicidios bajó en México de 18 homicidios a 8 homicidios. Y es a partir de 2008 que se dispara esto y se incrementa radicalmente. No, yo creo que me da la razón. No, pues voy a decir por qué. Porque al final de cuentas las condiciones de marginación, de desempleo y de pobreza que existen en este país son de larga data. Entonces no se puede explicar este incremento de la violencia por eso. Con esas cifras, Jaime, que yo no las conozco, pero las tomo como válidas. De 1996 al 2000 cayó la tasa de homicidios y la economía creció de 1996 a 2000 en promedio del 5% del PIB. Del 2000 al 2012 sube la incidencia en homicidios y el promedio de la tasa de crecimiento es del 2%. Hay una correlación. El esfuerzo de estas reformas estructurales implican que haya viabilidad económica para abrir esos espacios. Ahora, si se habla de viabilidad económica, pues una reforma fiscal, tal como lo planteó el secretario de Hacienda, debería atender dos tareas fundamentales, ¿no? Una sería incentivar que los que están en la informalidad pasen a la formalidad, y la otra sería crear condiciones para que las empresas generen mayor empleo y estén sometidas a un régimen menos complicado y menos agobiante. Y la verdad, pues eso no se ve muy claro en la reforma que se está presentando. Volvíamos a comentar que se modifica el impuesto sobre la renta, se hace mucho más simple y mucho más fácil su acceso. Hay por parte del Servicio de Administración Tributaria mandatos claros para generar de manera gratuita este tipo de vinculación y de capacitación. Y por otro lado se crea lo que mencionábamos hace un momento, un régimen de incorporación que trata de lograr este tránsito. Lo que hay que destacar aquí, Jaime, es que evidentemente no quisiéramos que nadie tuviera que pagar impuestos, pero si alguien los tiene que pagar, que sea quienes más tienen, quienes en mejor condición están, en beneficio de quienes menos tienen. Y este es el propósito de esta reforma hacendaria. Tiene una vertiente tributaria, pero también tiene una vertiente de gasto que estarán discutiendo los diputados con un énfasis importante en generar redes de protección social. Este seguro de desempleo, la pensión universal para todos los mexicanos que son mayores de 65 años. Hay un esfuerzo por canalizar mayores recursos en educación. 12,000 millones está propuesto para casi duplicar el número de escuelas de tiempo completo. Pero ahí llegamos al asunto de la eficiencia del gasto público. Ese es un tema. En 2014, en el presupuesto que se presentó, se van a erogar 286,000 millones de pesos. Y lo que hemos visto en estas últimas semanas en la Ciudad de México son maestros que son maestros en el arte del esgrima, de aventar piedras y de confrontarse con la policía. El problema del gasto público en México es que es extremadamente alto. Lo que gasta el Estado son 4 billones, lo que gastó este año fueron 4 billones de pesos, lo que gastará el próximo año con esta reforma y con el déficit fiscal serán 4 billones y medio de pesos, estamos hablando de 351,000 millones de dólares, y este gasto no es evidente que sea un gasto ni efectivo ni transparente, y la educación es el mejor ejemplo. Totalmente de acuerdo, y en eso se basa parte de la reforma hacendaria. Primero, cumplir un compromiso de rendición de cuentas y de transparencia. Eso es indiscutible, bien aparejado con un conjunto de modificaciones que en este sentido ya hizo el Congreso,
desde la contabilidad gubernamental que propuso la administración anterior hasta las modificaciones al sexto constitucional y la propuesta de crear la Comisión de Anticorrupción, porque no se le puede pedir a nadie que haga un sacrificio de contribución mayor si no queda claro que ese recurso tiene un fin, un destino claro y en beneficio colectivo. Pero vamos Eso a no esos sucede. dos puntos, Y en senador. materia, y el segundo punto es el de materia de educación. Hay una propuesta de revisión a la Ley de Coordinación Fiscal para que los fondos de educación básica puedan estar ya siendo instrumentados desde otro criterio para dar mayor claridad y para evitar que pudiese haber estos excesos. Pero entonces, digamos, si le van a cobrar más impuestos a la sociedad de los que siempre pagamos y no se ha aprobado esta figura institucional de la anticorrupción, porque no se ha aprobado, Está en la Cámara de Diputados, pero no se ha aprobado. igual que la modificación. Y tampoco está el asunto de la ley de transparencia, que incluya transparencia para los sindicatos y los partidos y para sacar renuencia a los partidos. También Es está en la decir, Cámara no, de Diputados. exactamente, están congeladas, pero Son lo que no va a votadas estar por congelado va a nosotros. ser o sea, se van a cobrar nuevos impuestos y el Estado no da garantías de que efectivamente vamos a tener mayor transparencia y mayor eficacia en el gasto público. No se ven. Hay ya una ley de contabilidad gubernamental que precisamente tiene ese objetivo, además lo platicamos aquí muy generosamente atendiendo tu invitación, Jaime, que tiene que ver con tener una línea muy clara en todo el proceso presupuestal de los recursos públicos que utilizan los 3 niveles de gobierno, desde que se presupuestan hasta que se instrumentan. Senador, se nos acabó el tiempo, es un recurso muy limitado, como todos sabemos. Te agradezco mucho y te invitamos más adelante para ver todo este capítulo de cómo el Estado gasta y cómo debería ser un gasto más eficaz y más transparente que hasta ahorita no parece que lo sea. Pero te agradezco mucho y quedas formalmente invitado para la próxima. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. En contexto, hasta la próxima semana.